Cuando uno obedece a Dios, Dios respalda su palabra. Yo tengo que ser una persona que ame la palabra, que honre la palabra, que respete la palabra, que confiese la palabra, que viva la palabra. Solo una palabra de Dios basta para cambiar cualquier situación. Es que no hay más explicaciones. Dios dice, yo lo hago. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hoy quiero hablarte de la importancia de Dios y su palabra. Dios y su palabra son inseparables. Dios y su palabra son uno solo. Dios no está en el cielo pensando una cosa y escribió otra. Dios no está en el cielo sintiendo una cosa que no la dejó reflejada. Todo lo que Dios pensó, todo lo que Dios deseó, todo lo que Dios quiso o no quiso, lo dejó plasmada en la Biblia. La Biblia y Dios son una sola. Por eso, la palabra profética más segura es la Biblia. Y por eso es que Dios nos permite juzgar las profecías. No juzgar al profeta o a la profeta, pero sí la profecía. Porque la profecía que se nos da tiene que estar respaldada con la palabra del Señor. Todo lo que se dice que no tiene respaldo de la Biblia no es bíblico. Tiene que estar escrito, tiene que estar sustentado. Dios tiene que haberlo dicho. Dios y su palabra son uno solo. Hay gente que desafortunadamente se cree mentiras. Hay gente que cree, se quiere creer o cree, termina creyendo que Dios dijo cosas que Dios no dijo. La gente, yo les voy a contar historias hoy y las historias que contamos aquí nosotros no las inventamos, son cosas que nos suceden. Por ejemplo, una vez yo tuve una señora que no se había vuelto a congregar y yo le pregunté, mira, no te he vuelto a ver. Me dice, no, pastora, fíjese que estábamos ayunando en un tiempo de ayuno de oración y Dios nos dijo que no nos congregáramos más, sino que hiciéramos exactamente, yo hice lo mismo, pero como la vi tan seria me quedé yo como callada, porque pensé que la señora me estaba tomando el pelo. Me dice, estamos ayunando y orando y Dios nos dijo que no nos congregáramos más, sino que hiciéramos un altar familiar y mi esposo, que es el sacerdote de la casa, lo dirigiera. Entonces yo le dije, Dios te dijo. Ay, sí, pastora, Dios no le dijo eso. No sé quién, su mente, sus emociones, el marido que no quería venir, la suegra, el diablo, un demonio, no sé, pero Dios no fue, porque en la Biblia dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Otra, por ejemplo, un día me dijo que había conseguido un novio en el mundo porque Dios le había dado permiso. Yo dije, pero si Dios dice que no os unáis en yugo desigual. No, pero a mí me dijo que está bien porque él se va a convertir al Señor. Ah, ok, porque cuando la gente te dice que Dios le dijo lo que uno sabe que Dios no le dijo, yo dejo que la gente siga con la loquera, porque ya uno que puede hacer. La gente se cree la mentira y entonces quiere hacerle creer, quiere que uno crea el embuste y la mentira, y hasta allá si uno llega a uno, porque uno conoce la palabra del Señor. Pero tú me entiendes, la gente quiere creer cosas que Dios dijo que Dios no dijo. Cuando tú digas que Dios te dijo, más vale que tú me lo sustentes mínimo con 3 versículos, porque la palabra dice que en boca de 2 o 3 testigos toda palabra debe ser afirmada o confirmada. Para que yo te crea que Dios te dijo, dame 2 o 3 versículos. De lo contrario, no voy a creerte. Hablemos un momentico de los ateos y por favor no perdamos el hilo porque yo voy a llegar a alguna parte con esta enseñanza. Un ateo es una persona, primeramente un ateo es un necio. La palabra de Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que lo primero es que un ateo es necio. Lo segundo, un ateo es una persona que quiere que le pruebes que Dios existe, pero ellos se rehúsan a probarnos que no existe. Entonces, pruébeme que Dios existe. Entonces, dígale usted, pruébeme usted que no existe. Y ahí ya quedamos 1-1 o de pronto vamos ganando nosotros. Entonces, un ateo es una persona que obviamente la Biblia es una burla, es una fábula. Pero yo te voy a decir algo. Yo creo que el mar Rojo se abrió en 2.
Yo creo que el pueblo de Israel pasó en seco, sin mojarse, como dice la Biblia. Yo creo que cuando Moisés volvió a bajar la vara, las aguas se volvieron a cerrar y todo el ejército con Faraón y sus carros y sus caballos se ahogaron en el mar. Yo lo creo porque está escrito, yo lo creo. Yo creo que Josué le dio 7 vueltas a Jericó, gritó y la muralla se cayó. Yo lo creo porque está en la Biblia. Yo creo que Noé construyó un arca y después vino un diluvio y solo se salvaron él y sus hijas y sus yernos y los animales que él había metido en el arca, y Dios después volvió a poblar el mundo. Yo lo creo porque la Biblia lo dice, es la palabra de Dios. Pero resulta que hay gente que ha decidido que fragmentos de la Biblia, aún siendo cristianos, que fragmentos de la Biblia les sirven y cuáles no. O sea, es un ateíto. Este me gusta, este no me gusta, porque la gente dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ajá, amén, eso dice el Señor. Y el Señor dice, yo soy tu vanguardia y tu retaguardia, yo iré delante de ti y enderezaré los caminos torcidos. Amén, así dice el Señor. El Señor dice, yo soy tu sanador, ninguna enfermedad de las que tocó Egipto te va a tocar a ti. Amén, así dice el Señor. El Señor dice, caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegarán. Tu vara, tu callado me infunden aliento. Amén, así dice el Señor. El Señor dice, yo soy el que abro camino en medio del desierto. Así dice el Señor. Pero ese mismo que dijo todo eso, dijo que diezmar y que ofrendar. Ay, no, esa no me gusta. Esa sí no me gusta. Entonces son ateitos, empiezan a coger fracciones, esta sí, esta no, y hacen su propia Biblia. Yo te cuento que la Biblia es como la sopa. A uno en la sopa le ponen un poco de cosas que a uno no le gustan, pero uno se las tiene que tomar, porque uno no solamente come lo que le gusta, sino lo que le sirve y lo que le alimenta. Si uno comiera solo lo que le gusta, uno va a estar muy mal nutrido. Uno tiene que comer de todo lo que le alimenta, le guste o no le guste. La palabra de Dios es exactamente la misma. Hay cosas en la Biblia que yo no entiendo o de pronto no me gustan, pero yo tengo que aceptarlas como verdad. Así como acepto que Él es mi pastor y nada me faltará, y que Él va delante de mí y que Él corta lenguas y que Él hace caer a mis enemigos. Todo eso está lindo. Es el mismo que dice, diezma y ofrenda. Es la Biblia. Yo tengo que creerla de principio a fin. Yo tengo que creerla de Génesis a Apocalipsis. Yo tengo que ser una persona que ame la palabra, que honre la palabra, que respete la palabra, que confiese la palabra, que viva la palabra. Los cristianos debemos hacer ejercicios con la Biblia todos los días. La palabra debe ser leída en alta voz para que nuestros oídos la oigan, penetre a nuestra mente, baje a nuestro corazón y salga por nuestra boca. Ese es el ejercicio espiritual de todo cristiano todos los días. La leo, la oigo, la tengo en la mente, la pienso una y otra vez, la bajo a mi espíritu y de mi espíritu sale por mi boca, y entonces yo podré decir que soy un hacedor de la palabra del Señor. Dios no nos hizo seres irracionales. Dios nos dio la mente, el intelecto para pensar, para razonar. Dios no tiene hijos brutos. Nosotros somos súper inteligentes porque tenemos la mente de Cristo. Y no es que la mente y la fe sean enemigas. No, lo que pasa es que la mente llega hasta un punto y dice, yo no puedo seguir, pero la fe dice, no te preocupes, móntate en mí que yo te llevo. Pero la gente que no tiene la Biblia, que no tiene como cierta la Biblia como palabra de Dios, no puede seguir adelante con la razón, y por eso fracasan, y por eso no triunfan, y por eso viven vidas frustradas, y por eso nos dicen locos, porque nosotros sí creemos que hubo un arca llena de animales. Y ellos todavía están tratando de comprobar lo que no, pero mientras termina de comprobarlo, Jesús va a venir. Y entonces cuando nosotros nos vayamos van a decir, ay, estos que decían, ellos van a decir que el rapto fue un secuestro de los ovnis. Pero mi pregunta es, si ellos eran los que creían, ¿por qué no se fueron ellos y nosotros sí? ¿Me entiendes lo que te digo? Si yo soy la que no creo en los ovnis, ¿por qué me voy a ir yo y ellos que sí creían se van a quedar? No hay explicación, yo lo entiendo. No hay explicación para muchas cosas. Yo no te puedo explicar cómo con el 90 se vive mejor que con el 100, pero funciona. Mi mente, ni mi matemática, no, o sea,
¿sabes qué? Yo no tengo explicación, pero lo creo y funciona. Y cuando uno obedece a Dios, Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Él es así. La palabra de Dios tiene que ser amada. Desde pequeños nuestros hijos deben amar la palabra, deben respetarlo. Usted debe poner una Biblia en los brazos de sus hijos. Yo se las ponía a Miguel Esteban y a Samuel José, una Biblia pequeña que tenían, y yo se las ponía que la besaran y que dijeran: amo mi Biblia, y a consentir su Biblia. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo hay gente que le pone vasos encima de la Biblia, el tinto, comen encima la comida. No. Yo no idolatro un papel y unas hojas, pero sí lo que hay acá. Es que lo que hay acá es sagrado. Es que lo que hay aquí me hace vivir, me da la victoria, es mi guía, es mi sustento, es mi camino. Entonces yo creo que la Biblia debe guardar un lugar muy especial, no solamente en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras bocas, pero en nuestra casa. La Biblia no tiene que estar tirada por ahí. La Biblia no se le tiene que poner cosas. Nunca yo le pongo algo encima a mi Biblia, porque para mí la Biblia está por encima de todo. No importa que hayan leyes, que hayan gobiernos que no lo crean. Yo te digo algo: si las leyes humanas se ajustan a lo que está en la Biblia, con mucho gusto las hago. Pero si las leyes humanas no se ajustan a lo que dice la Biblia, para mí, mi carta magna, mi constitución, mi guía, mi mapa, no es un gobierno, es la palabra del Señor. Y yo, por encima de todo, voy a obedecer la palabra del Señor. Es tan poderosa la palabra de Dios que el cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Tan poderosa que todo va a pasar y esto no va a pasar. Hay que amar la Biblia, hay que amar la palabra de Dios, hay que creer la palabra de Dios, hay que honrar la palabra de Dios, hay que celebrar la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vas a tu casa vida, cuando tú estás en tu academia, cuando vas a un discipulado, cuando estás estudiándolo en tu casa, no es un versículo más, es el versículo. Es la revelación que puede traer salvación a mi alma, a mi mente, a mi familia. Solo una palabra de Dios basta para cambiar cualquier situación. Aprende a amar a su palabra, respetarla, creerla. Esta iglesia ama la palabra de Dios. Esta iglesia honra la palabra de Dios. Esta iglesia celebra la palabra del Señor. No pelees más conmigo o con el pastor, por favor, de los diezmos y las ofrendas. Yo no conozco a Malaquías. Yo no lo conozco todavía y no planeo conocerlo por ahora. O sea, yo lo voy a conocer. El día del rapto, una de las personas con quien yo me voy a sentar a hablar es con Malaquías, y te voy a decir: te dieron duro, y de paso a mí por hablar lo que tú escribiste. Pero yo no lo conozco. Yo no existía cuando Malaquías escribió que traigan los diezmos al foro. Yo no me lo inventé. De verdad, créanme, vean mi acta de nacimiento. Yo no estaba cuando Malaquías escribió, guiado por el Espíritu de Dios: traed todos los diezmos y ofrendas al alfolí. Es una orden de Dios. Todo en la Biblia, como la sopa, se toma. Así que hoy vamos a hacer lo que la Biblia dice: diezmar y ofrendar. Es la única, o sea, tú no tienes por qué dar explicación, pero si la tuvieras que dar y la gente dice: ¿usted por qué diezma y ofrenda? Porque Dios dice. Punto. O sea, es que no hay más explicaciones. Dios dice, yo lo hago. Así como dice no matar, no robar, no adulterar, que es nuestro sanador, que es nuestro proveedor, de igual manera dice: diezmen y ofrenden. Y yo acepto como verdad absoluta la palabra de Dios.